puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo: ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrando al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella cometía un delito, y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablaban de Dios, y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espártense cielos de ello, horrorícense y pásmense. Palabra de Dios, del Señor, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia y tus sentencias son como el océano inmerso. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo más sabroso de tu casa y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen y tu justicia con los rectos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de hoy es un poco extraño. Nos podría parecer el mensaje de Jesús: al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, y al que no tiene, al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Me hace pensar en la frase de San Agustín tan famosa: el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Dios nos creó, nosotros no colaboramos en nuestra creación, nos creó sin nosotros, pero para salvarnos sí necesita de nosotros. No nos puede salvar sin nosotros. Nadie se salva si no colabora. Y al que colabora más, más se le da. Al que tiene mucho, se le va a dar mucho, nadará en la abundancia. Y al que tiene poco, al que no se esfuerza, al que no lucha, al que no se levanta una y otra vez, al que no se esfuerza, al que vive en la apatía, en la comodidad, a ese no lo salvará el Señor. O sea, se le quitará aún lo poco que tiene. Palabras, como digo, misteriosas, pero entendiéndolas son lógicas. Por eso dice nuestro Señor que les habla en parábolas a los que no ponen mucha atención, a los que, o sea, para que les cueste un poco de esfuerzo entender la palabra, que pongan un poco de su parte. Leí un comentario, un sacerdote dice: se me ocurre comentar, vino a confesarse conmigo una persona y le dejé de penitencia, dice el padre español, le dejé de penitencia que rezara un Ave María. Y dijo la persona: toda entera, hasta rezar un Ave María le costaba trabajo, toda entera, es decir, no quería hacer nada por su salvación. Eso es tener poco, aún eso poco se le quitará. En cambio, la persona que busca al Señor, que lee su palabra, que medita, que acude a la Eucaristía, veremos como nosotros, si tenemos mucho, Dios nos va a dar mucho más. Dios ve el esfuerzo de cada uno. Y hace alusión nuestro Señor a una profecía de Isaías, donde dice: este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. ¿Cuántos en nuestro tiempo están así? Su corazón endurecido. No quieren saber de Dios, buscan cualquier pretexto. Para algunos el pretexto es esta pandemia. Cierran su corazón. ¿Cómo? Si Dios no lo hubiera permitido. Contra la iglesia, su iglesia, algunos pertenecen a esta iglesia y contra la iglesia.
como que culpan pues a los demás y no quieren convertirse, no quieren ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Por eso el Señor pues a ellos no les da toda su gracia, porque ellos no corresponden. Y al que se esfuerza le da mucho más. No quieren convertirse, lo dice, no quieren convertirse ni que yo los salve. Y así hay muchas personas. Su destino, la condenación. No quieren convertirse, ni que yo los salve. Yo les he dado, ¿cuánto nos ha dado Dios desde que nacemos? Desde la vida, ese es don de Dios. Y todos los regalos y dones que siempre nos da, materiales, espirituales, en todos los aspectos, pero no quieren convertirse ni que yo los salve. Viven su vida a espaldas de Dios. El misterio pues de la libertad humana, que podemos decirle no a Dios y fracasar en nuestra vida y condenarnos. O podemos decirle sí, esforzarnos y tener mucho, dar mucho y el Señor nos va a salvar. Porque esto dice para ustedes, esperemos para mí, dichosos ustedes. Sus ojos ven y sus oídos oyen. Es decir, tenemos fe, estamos abiertos y el Señor nos llama dichosos. Y hasta dice, yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Eran dichosos los discípulos de Jesús, recibieron dones mayores que los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y esto lo podemos aplicar a nosotros. ¿Cuántas cosas habremos recibido de gracias de Dios que muchos, incluso santos, no han recibido? Cuánta gracia, cuánto amor, cuánta consolación, cuánta paz. ¿Qué tanto nos ha dado Dios? Que muchos, incluso muy grandes, en la historia de la iglesia no han recibido. Tenemos que valorar los dones que Dios hace en nuestra vida y corresponder a ellos. Bueno, quiero hacer un recuerdo de Santa Brígida de Suecia, religiosa, fundadora, madre de familia antes y santa, canonizada muy pronto, casi a los 20 años de muerta ya era santa. Brígida, que es sueca, de los países nórdicos, sueca, noble, aristócrata, se casó con un gobernador, era hija de un gobernador de aquella región de Suecia. La casaron muy pronto, a los 14 años, duró como 30 años su matrimonio y el esposo murió y tuvieron 8 hijos, 4 hombres y 4 mujeres, una de ellas Catalina, santa también, Catalina de Suecia. No todos salieron buenos, es como toda la vida de los seres humanos. Algunos salieron muy malos. Por ahí hubo uno que se enredó con una mujer y a fuerzas quería casarse, lujurioso el hombre, el hijo, Carlos se llamaba, y malo pues, o sea, no todos los hijos son iguales. La madre una santa, pero los hijos pecadores salieron. Una de ellas, Catalina, sí fue muy buena. O sea, sufrió, batalló. El esposo era también muy bueno, entonces entre los dos gobernaron a su pueblo en medio del lujo, pues de la corte, pero ellos viviendo con austeridad. Dormía en el suelo, por ejemplo, era austera y siempre se preocupó por los pobres y por los enfermos. Pues en eso se le fue la mayor parte de su vida, en criar 8 hijos. Después fue en peregrinación. Una de las características, una de tantas, es que le gustaba mucho ir a los lugares santos. Le gustaba hacer turismo religioso, diríamos ahora. Se sabe de 2 grandes peregrinaciones, pero hizo muchas, casi toda Italia lo recorrió, por ejemplo. Pero una grande en su vida, a Santiago de Compostela, con su esposo, caminando. Meses duraron. El esposo se enfermó, Dios lo sanó milagrosamente en ese viaje, y al regreso decidieron entrar a un convento los dos. El esposo, de hecho, murió, cuidado, por por Brígida, por la esposa. Ya que murió su esposo,
empezaron una serie de revelaciones. Tiene cientos de revelaciones que las puso por escrito con un secretario, un sacerdote. Están en latín todas las revelaciones. Sobre todo meditó mucho la pasión de Cristo en esas revelaciones. Y la Virgen María en las supuestas revelaciones de Brígida le cuenta toda su vida. ¿Qué pasó cuando vinieron, por ejemplo, los Reyes Magos? ¿Qué pasó cuando al pie de la cruz estaba María? Esas revelaciones que se aprecian, se leen, no son palabra de Dios, no son así como que tenemos que creer en ellas, pero pues son buenas, no van contra la fe, contra la ortodoxia de la fe. Y ahora se sigue haciendo alusión. Fue sobre la vida de Cristo, de la vida de María, y sobre acontecimientos que iban a pasar con el Papa, con los reyes. Por ejemplo, él le dijo a un Papa: vas a morir pronto, al Papa Urbano V, y murió a los 2 meses que ella le anunció. Dios le había revelado esas cosas. Si no hay paz entre Francia e Inglaterra, el mundo va a sufrir. Y efectivamente, la guerra de los 100 años, en su tiempo, vino a traer un caos al mundo. O sea, revelaciones sobre la situación que estaba viviendo. Entre otras, Dios le reveló que quería una orden religiosa y se fue a Roma a pedirle al Papa, y tardó mucho, pero por fin se aprobó. Se llama la Orden del Santísimo Salvador, más conocida como las Brígidas, en honor a la fundadora, que se dedican a la contemplación de la pasión del Señor, a la alabanza de la Virgen María y a pedir por la unidad de la Iglesia especialmente. Fue la primera en la historia de la Iglesia que hizo monasterios mixtos de hombres y mujeres, con números muy concretos. 60 religiosas en un monasterio dividido, aparte solo se juntaban para el culto divino, y de hombres tenían sus símbolos también, 25 varones. En total, monasterios de 85 personas. Ahora ya no, ahora ya son puras mujeres brígidas. Y ahora salen, no son solo contemplativas, hay como 700 en el mundo, no son tantas, pero siguen. Un tiempo, cuando el protestantismo, la reforma, el siglo XVI, se acabaron, las brígidas, los brígidos, y ahora renacieron, sigue habiendo vocaciones. Entonces, ¿qué más hizo? Se fue a Roma, como digo, vivió el año santo de 1350. En Roma había mucha pobreza, mucha enfermedad. Brígida se dedicó a atender, a orar, a cuidar a los más necesitados. Diario traía un grupo de personas con ella, entre otras su hija y algún sacerdote, pero no crean que fue fácil. Llegaron a decirle la bruja del norte, la bruja escandalosa. Se hizo mala fama como siempre hay maledicencias en torno a las personas buenas. Brígida sufrió eso, hasta tuvo que pedir limosna para sobrevivir a las puertas de las iglesias. La otrora jefa, mandataria, noble allá en Suecia, viviendo de limosna. Luego hizo antes de morir, a los 70 años ya, una peregrinación a Tierra Santa, recibiendo mucho consuelo. Le gustaba mucho ir a los lugares santos, sentía la presencia de Dios donde había estado nuestro Señor. Y al regreso, el 23 de julio, un día como hoy, de 1373, moría. Su hija y otro hijo se llevaron sus cenizas por toda Europa, hicieron como una misión popular, hablando de lo que Dios le reveló a su madre, predicando el Evangelio. O sea, su muerte sirvió para la conversión de muchos. Una misión por varios países, hasta que la sepultaron en el monasterio en Suecia, que ella había fundado. Y ahí sigue yendo la gente a visitarla,
sobre todo cuando el Papa Juan Pablo II en 1999 la proclamó copatrona de Europa. Es muy venerada, se lee mucho, sobre todo las revelaciones. Yo estuve leyendo de la Virgen María, lo que ella trae escrito, interesante. Otra cosa, porque es importante. A ella le tocó, digo, hasta para la historia de la iglesia, hasta para la cultura de nosotros, le tocó que el Papa estaba en Aviñón. No sé si han oído esa parte de la historia de la iglesia. Aviñón es una ciudad de Francia. El Papa salió de Roma, donde había muerto San Pedro, donde debía estar el Papa, abandonó su sitio y se fue a Aviñón, varios años. Pues a ella el Señor le reveló que tenía que traer al Papa a Roma. Y escribió y se entrevistó con el Papa en turno. Fueron varios papas los que vivieron en Aviñón. El que regresó, le tocó en vida a Brígida tratarlo y lo exhortó. O sea, se animaba a corregir al Papa, a decirle, tiene que estar acá en Roma estamos como huérfanos sin su presencia, porque ella ya vivió en Roma, la última parte de su vida de Brígida fue en Roma. A ella no le tocó que el Papa regresara. 4 años después de muerta, regresó el Papa Gregorio VIII a Roma. ¿Y saben quién fue la que intervino más? Otra santa, Santa Catalina de Siena, una jovencita. Ella escribió, oró y trajo al Papa de regreso. Pero Santa Brígida trabajó mucho. Dios quería que el Papa estuviera en Roma. Hacía falta en Roma el pastor universal. Dios lo quería allí. Vivían en Aviñón, en medio de lujos, como si fuera un rey, el Papa. Les comparto, yo tuve la fortuna de ir a Aviñón, de esos viajes extraordinarios, un palacio enorme donde vivían los papas. Me acuerdo la pura cocina, más grande que esta capilla. Enorme, caballerizas, jardines. Los papas vivían como príncipes, abandonando de alguna forma el rebaño que estaba en el resto del mundo. Y Dios quiso que Santa Brígida y después Santa Catalina de Siena trabajaran para que regresara. Por eso el carisma de las Brígidas es pedir por la unidad de la iglesia. Es otro de los carismas. En fin, como es copatrona, es muy estudiada, conocida. Yo quise en resumen darles a conocer un poco de la santa que hoy celebramos. Que no vayamos a ciegas cada día, sino que entendamos qué celebramos, qué persona nos ha regalado Dios para recordar, imitar y que se convierta en intercesora de nosotros. Santa Brígida de Suecia ruega por nosotros. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. En mi corazón de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, Señor.